Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 9, capítulo 32, un hombre llamado Clint. Mientras el grupo de Aldebarán era perseguido implacablemente por formidables enemigos, había dos lugares en el reino donde se libraban batallas igualmente feroces. Una de ellas fue la batalla del Santo de la Espada, que intentaba evitar la destrucción del mundo a manos de la bruja de la envidia, quien había manifestado una parte de sí misma desde el santuario sellado y amenazaba con engullir las dunas de arena de Aubria. Tanto la bruja de la envidia como el Santo de la Espada poseían el poder de concluir la batalla en un instante si no fuera por la otra. Sin embargo, al ser oponentes, la batalla se mantuvo igualada, con su conclusión posponiéndose continuamente. Literalmente, la batalla podría continuar durante 7 días y 7 noches, finalizando con el colapso del mundo. La otra batalla, a diferencia de las que involucraron al grupo de Aldebarán o al Santo de la Espada, no implicó una confrontación física, pero tuvo el potencial de influir significativamente en el resultado de las otras dos. Esta fue la lucha de quienes perseguían a la estrella secundaria, con Petra Leite como clave. Petra sabía muy poco sobre el hombre llamado Clint. Sin duda, era un aliado. Anerose Miload, a quien servía como amo, era una joven brillante, a quien ni su juventud ni su relación con Roswaal la limitaban, y era una firme defensora del grupo de Emilia. Desde la perspectiva de Petra, no cabía duda de que Emilia la cautivaba. Clint, quien apoyaba a Nerose con devoción y se le confiaba como un mayordomo versátil, había sido inicialmente alguien en quien Petra confiaba para aprender modales y etiqueta, cuando empezó a trabajar como sirvienta. No solo Petra, sino casi todos los miembros de la familia Mathers, incluyendo a Frederica y Ram, habían recibido la guía de Clint y aprendido los fundamentos de la servidumbre. Por lo tanto, Clint ocupaba una posición similar a la del progenitor de los sirvientes de la familia Mathers, y Petra debería haberlo tratado como un maestro o mentor. Sin embargo, fue el propio Clint quien corrigió la percepción de Petra. Nunca pretendía asumir un papel tan exagerado como el de enseñar y guiar. Un malentendido. Simplemente transmito lo que he escuchado de mis predecesores. Solo por haber ocupado este puesto durante tanto tiempo he tenido tantas oportunidades. Rechazo. La perspectiva de Clint podría interpretarse como un reflejo de humildad y modestia. Sin embargo, Petra, de alguna manera, percibió que este era el sentimiento genuino de Clint, casi carente de fluctuaciones emocionales. Al final, ese hombre se subestima. Como su autoestima es baja, cree que su trabajo no merece elogios. Es un insulto. Esta fue la crítica inusualmente dura de Frederica a Clint. Pero Petra estuvo parcialmente de acuerdo y parcialmente en desacuerdo con la opinión de Frederica. Ella creía que era correcta y la más maravillosa del mundo. De hecho, a primera vista, la actitud de Clint parecía la de una persona con baja autoestima. Sin embargo, por otro lado, rara vez mostraba vacilación o duda al transmitir algo a personas más jóvenes o de menor nivel con sus palabras y acciones. Si realmente tuviera baja autoestima, dudaría más. El comportamiento de Clint carecía de esas dudas comunes, al igual que el de Petra. Puedo hacer cualquier cosa si me lo propongo. A muchos les parecería arrogante, pero a Petra no le importaba. Lo único que le importaban eran sus seres queridos, y pensaba que ellos creían en su confianza y su potencial. Petra es consciente de su enorme potencial y del talento para hacerlo florecer. No solo es atractiva, sino que también posee el talento para recorrer el camino que desea, junto con la determinación de seguir creyendo en él. Es consciente de ser un ser dotado no solo con 2, sino con 3 dones celestiales. Como alguien dotado de tales talentos, diría que Clint no es alguien con baja autoestima, sino más bien alguien con gran amor propio. Clint es consciente de sus excelentes habilidades.
Sin embargo, no cree que sea algo de lo que presumir. Por lo tanto, a primera vista, parece una persona humilde y modesta. Pero eso es realmente desagradable. Petra no sabe mucho sobre el hombre llamado Clint. Sin embargo, a Petra, sinceramente, no le gustaba Clint y no lo conocía mucho. Esto se debía a que Frederica, tan tierna como una madre cariñosa, mostraba actitudes y expresiones especiales solo hacia Clint, y Petra tenía una corazonada sobre el origen de esas emociones. También se debía a que Clint parecía tener una relación estrecha y duradera con Roswell. Pero la razón más grande se derivó de la propia forma de ser de Clint, que era diferente a sus relaciones con Frederica o Roswell. La forma en que parecía haber llegado ya a la cima se oponía fundamentalmente a los principios de Petra. He vuelto, así que dame tu fuerza. ¿Puedes oírme, Clint ni Isama? Al cruzar la puerta de Milura, el pueblo más cercano a las dunas de arena, en un carruaje de dragón, Petra alzó la voz y llamó a la presencia familiar de un hombre. Gracias a Patrasche, quien había atravesado ferozmente el mar de arena durante un día y una noche desde la atalaya de las Pléyades, el regreso de Petra y su grupo había sido por la ruta más corta y en el menor tiempo posible. Aún así, estaban muy por detrás de Al, quien había tomado prestadas las alas del dragón divino. Para alcanzar esa lejana espalda, su poder era indispensable. Señor Clint. Tirando de las riendas para detener el carruaje del dragón, Petra volvió a alzar la voz en medio de la plaza del pueblo. La voz del hombre que buscaba no respondió a su ferviente súplica. Sin embargo, creyendo que su voz definitivamente le llegaba, Petra miró a su alrededor. ¿Qué? ¿No hay nadie en el pueblo? Su barro imaginario expresó esto mientras contemplaba el mismo paisaje que Petra. Como dijo su barro imaginario, a pesar de ser de día, no se veía ni una sola persona en la plaza. No, no era solo la plaza. No había rastro de gente en todo el pueblo. Milura, con su fuerte impresión de ciudad postal desolada, debería haber tenido una población de 100 o 200 personas. El hecho de que no se viera ni una sola persona era extraño. ¿Podría ser que el chico del casco hizo desaparecer a todos? Estás diciendo algo realmente aterrador. No eres como Elsa. Meili-chan, no digas cosas aterradoras. Subaru, Meili-chan ya no hará esas cosas. Es fruto de la educación. La primera mitad iba dirigida a Meili, y la segunda, palabras para tranquilizar a Subaru imaginario. Sería mentira decir que el peor escenario que mencionó Meili no se les pasó por la cabeza, pero la posibilidad quedó descartada por el hecho de que el pueblo, a pesar de estar deshabitado, no fue devastado. Si Al y Volcánica hubieran causado estragos, la ciudad habría quedado aún más destruida y se habría extendido un desastre irreparable. El estado de esta ciudad era más bien. Parece que huyeron durante la noche. Parece una huida nocturna. Las impresiones de Petra y Subaru imaginario coinciden inesperadamente. Dado que Subaru imaginario reside en la mente de Petra, es natural que sus pensamientos coincidan, pero como chica enamorada, se alegra un poco de que sus pensamientos coincidan con los de la persona que admira. Además, había otras razones para su nuevo optimismo. Puede que haya algún malentendido, pero en general, tu evaluación es correcta. Tienes una visión muy clara. Diciendo esto, un hombre entra en la plaza del pueblo, ahora deshabitada. En medio del paisaje desolado y árido, mantiene un aura sofisticada que destaca. Su misteriosa presencia se siente como una gota de pintura azul intenso sobre un lienzo en blanco, irradiando una fuerza discreta. Incluso si no se tratara de un pueblo desierto, sino de la bulliciosa capital llena de gente, o de un festival de fuegos artificiales con un estruendo veraniego, nadie pasaría por alto la presencia de este hombre. Tal es su naturaleza innata. Espera un momento. Estoy cargando rápidamente el conocimiento de Petra. Hermano Clint. Ah, lo dijiste primero. Mientras que el entonces desconocido Subaru imaginario se siente frustrado por ser interceptado por la persona que apareció, Petra salta ágilmente del asiento del conductor y mira directamente a la persona. Clint, el versátil mayordomo y el que tiene la clave para cambiar esta situación. Considerando el estado de Milura y la agitación del mar de arena, parece que fue la decisión correcta no regresar.
¡Qué suerte! Mientras ajusta la posición del monóculo en su ojo izquierdo con la mano, Clint entrecierra los ojos al observar el pueblo vacío y el cielo turbio detrás de Petra y los demás, así como la causa. Y entonces. Hablemos, Petra. Parece que necesitamos hacerlo. Urgente. Parte 2. Ya veo. Pensativo. Tras escuchar una breve explicación, Clint se lleva un dedo a la esbelta barbilla y cierra un ojo. La contemplación de esta belleza de rasgos afilados posee una solemnidad propia de una pintura, pero, por desgracia, Petra no puede permitirse el lujo de dejarse cautivar por ella, ni su sensibilidad se alinea con ella. Si se trata simplemente de belleza, mirarse en un espejo o a Emilia sería lo más rápido. ¿Qué hay de la condición de Garfield y de ese tal Etso? Confirmación. Ni la hermana Flam ni el maestro parecen correr ningún peligro. Es un poco preocupante que la fuerte hermana Flam no despierte. Sí, creo que Garf probablemente protegió a Etso. Retomando la última parte de la respuesta de Meili, Petra piensa en los dos que yacían en el carruaje del dragón. A pesar de su resistencia, Garfield, quien se encuentra en la misma posición que el enano y mago Etso, sufrió daños considerables, probablemente porque se situó frente a él para protegerlo del ataque del dragón divino. Sin su intervención, Etso podría no haber sobrevivido. Así que Garfield recibió un golpe directo del dragón. Todavía no logro comprender del todo que este tipo sea capaz de llegar tan lejos, ni que tenga 14 años y esté en segundo de secundaria. Para que conste, Garf ya tiene 15 años. Por cierto, yo casi tengo 14. El tiempo vuela. Con razón Petra ha pasado de ser una niña hermosa a una mujer hermosa. Es importante recordar que esto es solo un Subaru imaginario en la mente de Petra, y no algo dicho por el Subaru real. Sin embargo, incluso el Subaru real diría algo así sin dudarlo, y era algo que ella ya había oído antes. Aunque ella entendía que no era un halago sino sus verdaderos sentimientos, el hecho de que él pudiera decir esas cosas tan casualmente a alguien que no fuera Emilia era, bueno, algo preocupante. De todos modos. Me preocupan Garf y Sensei, pero mi mayor preocupación es Al. Clint, sientes lo mismo, por eso esperaste, ¿verdad? Cuando dices de la misma manera, es un poco diferente. Me quedé aquí por una ligera incomodidad al despedir a Petra y a los demás. ¿Una ligera molestia? Duda. Sí. De hecho, se lo conté a Subaru y a Beatriz. Recuerdo. Al enterarse de algo que Petra y Meili desconocían, Clint bajó la mirada con expresión melancólica. En realidad, dado que ambas habían caído en manos de Al tras ser informadas, Clint debía sentirse muy responsable. Incluso el Subaru imaginario, que no conocía a Clint, se sintió un poco comprensivo ante esta incomodidad. No, cuanto más oigo, más me parece que Beatriz y yo tenemos la culpa. O sea, Clint se informó correctamente, ¿no? Y nosotros no informamos, ¿verdad? Por eso pasó esto, así que es inevitable. No es culpa de Subaru y Beatriz. Subaru, cállate. Mi propio reflejo no puede incluir mi propia voluntad. Subaru se lamentó como si hubiera encontrado algo irrazonable, pero Petra no permitiría que nadie lo criticara a la ligera, ni siquiera el propio Subaru. Además, la forma en que lo dijo también implicaba a Beatriz. Beatriz es linda y sincera, así que es inocente. Petra no dudaría en mostrar favoritismo que haría temblar a cualquiera al oírlo. Esa es la regla de la corte de Petra Leite y el criterio del juez Petra. Entonces, ¿qué fue lo que te preocupó, Clint? En ese momento, no pude señalar nada específico. Falta de capacidad. Sin embargo, ahora que la situación se ha desarrollado así, hay lugar para la duda en el contexto de la situación. Preocupación. Impulsado por Meili, Clint, aún con la mirada baja, expresó sus pensamientos. El contexto de la situación que le preocupaba probablemente se refería a cuando vieron a Petra y a los demás en Milura. No fue tan antinatural. La explicación tenía sentido. Sin embargo, parecía una combinación imposible de establecer sin forzar 2 o 3 razones. Intención. Intención.
Petra articuló la palabra, reflexionando sobre la explicación de Clint. Siendo sincera, el hecho de que Clint evitara mencionarlo explícitamente, la elección de compañeros para la atalaya de las Pléyades, siempre le quedó en la mente como un razonamiento autocrítico. Si no hubiera sido Petra quien acompañó a Subaru y los demás, sino Emilia, Ram u Otto, quizá las cosas no habrían resultado así. Si Frederica hubiera ido en lugar de Petra, como se planeó inicialmente, podrían haber evitado las acciones violentas de Al. Meili era indispensable para cruzar las dunas de arena de Aubria, y Garfield era la fuerza de protección más fiable, lo que los convertía en miembros esenciales del equipo. Solo Petra era la única. Solo Petra era la miembro intercambiable. ¿Será que debería haberme reafirmado más? Quizás posponer el viaje a la torre o insistir en actuar juntos. Por supuesto, regresar de Wallachia e informar sobre los sucesos ocurridos allí era urgente, y de hecho era necesario cuidar el corazón de Cholt, quien había perdido su lugar de pertenencia. Sin duda, fue la decisión correcta contar con los miembros actuales, considerando estos juicios razonables. Sin embargo, Petra no confía en que sus deseos subjetivos y arbitrarios no influyeran en la decisión. El deseo egoísta de no separarse de Subaru, de quien había estado separada durante tanto tiempo, y la ambición egoísta de serle útil. En un lugar sin Emilia ni Rem, ¿no esperaba Petra que su fuerza y presencia pudieran apoyar a Subaru? Por eso ni siquiera notó la incomodidad que Clint percibía. Petra, lo estás pensando demasiado, no importa cómo lo mires. La mano de Petra, aferrada con fuerza al dobladillo de su falda, sintió el roce imaginario de la mano de Subaru imaginario sobre la suya, y una suave voz le susurró al oído. Sin embargo, las palabras de Subaru no pudieron salvar a Petra. Bueno, aunque sea yo quien lo diga, la idea de que tal vez no hubiera ningún motivo oculto al querer estar conmigo es totalmente posible. Pero no está mal. Aunque hubiera un poquito de ese sentimiento, es solo el 1%. Entiendo que el 99% restante es la bondad de Petra. Oh, no. Soy yo quien hace que el Subaru en mi cabeza diga eso. Si dices eso, no puedo decir nada más. Esa es una carta prohibida. Subaru imaginario, quien debió de avergonzarse de admitir que quería estar con ella, se sonrojó levemente al protestar, y Petra dejó escapar un largo suspiro. Le disgustaba la facilidad con la que se dejaba llevar por esa amabilidad. Probablemente no es que Petra sea una chica fría, sino que las palabras de Subaru tienen demasiado poder. Además, creo que lo que le pasa a Petra no es realmente su culpa. ¿Tiene eso algo que ver con que Al es demasiado fuerte? Bueno, nunca he visto a Aldebarán pelear con una espada, así que quizá esté diciendo algo fuera de lugar, pero conozco a Reinhardt. Aunque se desconoce la verdadera fuerza de Al, la cima de este mundo, Reinhardt, es conocida. Garfield y Ezio son individuos altamente hábiles, inalcanzables para Petra. Desde que Al los derrotó, es normal pensar que es aún más fuerte. Sin embargo, por muy fuerte que sea Al, no puede igualar a Reinhardt. Cuando lo vi por primera vez en el almacén de objetos robados, no entendía bien el sentido común de este mundo, pero, incluso para los estándares de este mundo, ese tipo es un monstruo. Sí. Pero Aldebarán logró lidiar con Reinhardt de alguna manera. Es seguro que la protección divina de Flam invocó a Reinhardt. Al menos, Reinhardt no lo derrotó al instante. Eso es algo difícil de lograr, incluso con un personaje de apoyo como el dragón divino, ¿verdad? ¿Tiene eso algo que ver con nuestra combinación? Tal vez. Siento que hay muchas cosas que no se pueden explicar simplemente siendo fuerte. El comentario de Subaru imaginario hizo reflexionar a Petra. De hecho, al enfrentarse a Reinhardt, toda fuerza se vuelve inútil. En términos de poder, es imposible evadir a Reinhardt y alcanzar las metas. En otras palabras, el miedo de Al se debe a razones que van más allá de la simple fuerza. Sinceramente, hasta ahora las cosas han sido convenientemente favorables para Al. Pero para la gente que siempre tiene suerte, suele haber una razón más allá de la suerte, ¿verdad? Exactamente. Aunque no entendía la esencia, Petra pensó que valía la pena destacar ese aspecto. Al explorar otras posibilidades, se alivió parte de su autorreproche sin rumbo. Quizás esto era lo que Subaru realmente pretendía.
Petra-chan, ¿estás bien, así de distraída? Lo siento, Meili-chan, estoy bien. Además, Clint Nisama. ¿Qué es? Confirmación. Creo que la inquietud que sentía Clint Nisama no es mala. Aún no sé la razón, pero sin conocer esa inquietud, nadie puede detener a Al-san. Solo somos nosotros. Solo nosotros podemos detener a Al-san. Tenemos que detenerlo y luego recuperar a Subaru y a Beatriz-chan. Con la mano sobre el pecho, Petra suplicó con vehemencia a Clint. Le costó mucho coraje expresar finalmente su último aliento. Subaru imaginario, con los brazos cruzados, observaba el perfil de Petra con expresión compleja. Sin volver la vista hacia él, Petra creía firmemente en su conclusión. Creía con todo su corazón. Petra había leído el libro de los muertos. En el peor de los casos, Al podría haber asesinado a Subaru y a Beatriz, borrándolos de este mundo. La existencia del libro de los muertos de Natsuki Subaru sugiere tal posibilidad. Pero mi Subaru no es común. Sin darse cuenta, dijo, mi Subaru, pero era cierto. Lo extraordinario era un hecho. Natsuki Subaru poseía el increíblemente doloroso, arduo y suave poder del regreso de la muerte, que solo una persona bondadosa podía manejar correctamente. Petra especuló que el libro que vio podría haber sido una de las experiencias pasadas de Subaru con la muerte. ¿Por qué? Después del libro que vi, ¿realmente Subaru logró no morir ni una sola vez? Parece una confianza negativa. Pero considerando lo que Petra sabía de la aparición simultánea de los arzobispos del pecado, las aventuras en la atalaya de las Pléyades, el infernal imperio de Boyache, es difícil creer que haya superado todo eso sin errores. Sí. Cuando Petra comprendió que los brillantes logros de Subaru, que ya se consideraban fruto de duras pruebas, eran en realidad una colección de experiencias infernales que superaban su imaginación, no se sintió decepcionada, sino más bien destrozada por su dedicación. Y al mismo tiempo, comprendió la profunda angustia de Subaru por haber dejado morir a Priscila. Subaru estaba profundamente herido. Por eso asumió la responsabilidad, creyendo que era su culpa, y decidió hacer lo que fuera por Al. Al traicionó todos los sentimientos de Subaru, incluyendo su inquebrantable determinación de querer ayudar a todos, incluso si eso significa morir. Si Al hubiera matado a Subaru y a Beatriz, Petra no podría vengarse ni aunque le destrozara el cuerpo, el corazón y el alma. Petra-chan, tu hermano y Beatriz-chan están. Estoy vivo. Absolutamente. Sí, en efecto. Ambos, sobre todo tu hermano, son muy tenaces. Meili murmuró en voz baja, apoyando suavemente la cabeza en el hombro de Petra Leite. A pesar de su aparente comportamiento, Meili estaba realmente preocupada por Natsuki Subaru y Beatriz. Esta percepción de quienes la rodeaban se debía a las huellas que Subaru había dejado. Beatriz y Meili, me pregunto qué habrá hecho el yo que no conozco. Subaru imaginario murmuró con exasperación, como si desconociera sus propias acciones. Petra, al notar su actitud, sonrió y se volvió hacia Clint. Ya le había transmitido sus intenciones y propósito. Ahora, solo quedaba esperar su respuesta. Al recibir la mirada directa de Petra, Clint dejó escapar un suspiro silenciosamente desde sus delgados labios. Algo que solo tú puedes hacer, ¿verdad? Palabras audaces. Sin embargo, tu determinación es digna de admiración. Admirable. Para ser honesto, cuando la bruja empezó a moverse en los confines del mundo, y esto desembocó en una situación que solo el santo de la espada podía detener, me resigné a lo irreparable. Arrepentimiento. Pero si estás decidido a alimentar ese espíritu. Espera, hermano Clint. Petra interrumpió a Clint cuando éste empezó a hablar. No fue porque la conversación pareciera larga ni por miedo a digresiones. Como diría Clint, era una indistinta sensación de inquietud. Sin embargo, Petra no podía ignorar esa inquietud, sobre todo porque Clint lamentaba haberla pasado por alto. Lo que llamó la atención de Petra fue la elección de palabras de Clint. Dije nosotros. Ese nosotros te incluye a ti también, hermano Clint. No hables como si fuera asunto ajeno. Eso es,
vacilación. Incluso en un momento como este, lo diré. Hermano Clint, siempre has estado con nosotros, actuando como si estuvieras mirando desde afuera. Eso no me gustó. Si se relacionaba con Petra y el campamento de Emilia desde una perspectiva más distante, como adulto, cumpliendo un rol necesario, sería comprensible. Pero Clint era diferente. Era igual con todos. Ya fuera a Nerose Miload, a quien Clint admiraba como su maestra, Roswaal, con quien Clint tenía una relación similar a la de malos amigos, o Frederica, que no podía excluir a Clint de su vida, era lo mismo. Esa forma de vida no está permitida en el reino ideal de Emilia. No existen los asuntos ajenos. Si estás vivo, conociendo gente, hablando, viendo caras, las cosas buenas y malas que surgen de ellos son inevitables. No puedes elegir solo lo bueno o quedarte solo con una pequeña parte. Eso es injusto y no deberías hacerlo. Petra. Si sigues haciendo eso, tarde o temprano todo lo importante te dará la espalda. Al sentir la presencia de Meili rozando su manga, Petra declaró con fuerza, casi sin aliento. A mitad de la oración, no estaba segura de si estaba transmitiendo lo que quería decir o si se entendía. Seguramente era la influencia del Subaru del libro de los muertos. Oye, ¿no es eso parte de la injusticia que acabas de mencionar? Subaru imaginario, con las cejas fruncidas, señaló, pero Petra lo ignoró conscientemente por ahora. Más importante aún fue la reacción de Clint. Todo lo importante te da la espalda, lo siento profundamente. Petra Leite jadeó levemente ante el murmullo de Clint. En parte, se debía a que la profunda emoción en su voz susurrante resonaba dolorosamente en su pecho. Pero, más que eso, fue la expresión de Clint la que la provocó. Clint rara vez mostraba sus emociones en el rostro. Petra no recordaba haberlo visto sonreír, enojarse ni expresar tristeza. En cualquier caso, Clint expresaba todo esto con una expresión vacía. Pero ahora, su expresión cambió. Era de tristeza. Una voz conmovedora y una expresión triste. Cuando ambas se superponen, la gente lo describe como efímero. En ese momento, Clint parecía efímero y melancólico, como si rememorara el pasado. Ya sabes. Nostalgia. Clint, hermano. Una vez ya me rechazaron por completo, Petra. Autoburla. Al oír esas palabras, Petra recordó su anterior declaración y se sintió avergonzada. Había hablado con arrogancia de emociones que apenas comenzaba a comprender. Clint ya conocía ese sentimiento y actuó como lo hizo ahora, habiéndolo experimentado. Sin embargo, a pesar de su vergüenza, Petra aún quería decir. Aún así. Sí, aún así. Admiración. Una vez, lo dejé todo. Aunque es cierto que me sentí vacío, hay cosas que he ganado y acumulado en el camino que he recorrido desde entonces. Introspección. Petra, mi relación con todos ustedes fue una de esas cosas. Revelación. Tras decir esto, Clint cerró los ojos y miró al cielo. El cielo, donde las nubes se dispersaban apenas, parecía contener el fin del mundo. ¿Qué vio allí? ¿Por qué me quedé aquí, sin que me lo ordenaran, solo por una ligera incomodidad? Quizás a mí también me resultó insoportable dejar pasar las cosas así. Me di cuenta. Hermano Clint, eso significa. Eso significa. Lo siento, Petra-chan, ¿tenías razón todo el tiempo? Meili-chan. Vaya, Meili-senpai, qué atrevida. Junto a la desconcertada Petra, la clara declaración de Meili la sorprendió. Aunque Petra se sorprendió al ver a Natsuki Subaru llamar a Meili-senpai con admiración, parecía una reacción típica de Subaru, aunque no la recordara. Mientras tanto, Clint, ignorando la confusión de Petra, soltó una risita. Me disculpo por mi falta de compromiso y por causar ansiedad. Disculpa. Además, Petra, te lo agradezco enormemente. También quiero colaborar positivamente. Hermano Clint. Los ojos de Petra brillaron ante la reverencia formal y la declaración de Clint. Sin embargo, Meili intervino, como para calmar la emoción de Petra.
De todas formas, el mayordomo no planeaba interferir con nosotros ni negarse a cooperar, ¿verdad? ¿No estará Petrachan dándole demasiadas vueltas? Y eso podría ser cierto, pero... No, no es correcto, Meili. Corrección. Tener un sentido de participación significa que también propondré activamente soluciones. Es muy diferente a ser un simple espectador. Una persona diferente. Llamarle otra persona es ir demasiado lejos. Pero, eso significa que podemos esperar tanto, ¿verdad? Entonces, con el misterioso poder del hermano Clint, llévanos con todos. Petra se inclinó hacia adelante con entusiasmo, decidida a usar el poder de Clint para superar la situación. De hecho, Petra dependía en gran medida del poder de teletransportación de Clint en esta situación. Su capacidad para eliminar instantáneamente la distancia a su destino era indispensable para perseguir a Al, quien se dirigía a algún lugar con el dragón divino. Se desconocía el destino de Al, pero con un compañero tan conspicuo como el dragón divino, sería muy fácil localizarlo y alcanzarlo, con la cooperación de Emilia, Ram, y aunque se resistía a admitirlo, Roswaal y los demás. Petra rebosaba de entusiasmo ante la idea, pero... Desafortunadamente, mi técnica de teletransportación no es algo que pueda usarse sin límites. De hecho, en cuanto a sus limitaciones, es un poder bastante inflexible. Lamentablemente. Clint, eres un mentiroso. Un traidor. Nos hiciste ilusiones para nada. Clint, eres una decepción. Eso fue demasiado, Petra-chan. No creo que el mayordomo tuviera malas intenciones. El rayo de esperanza se desvaneció de repente, y Petra, junto con su Subaru imaginario, expresaron su ira. Solo la mitad de esa ira llegó a Clint y Meili, pero era cierto que les habían dado falsas esperanzas. En primer lugar, es cierto que el poder no se comprende bien, pero si la teletransportación con la que contaban no podía usarse, era solo cuestión de que un chico guapo los acompañara con optimismo. Técnicamente, no se trata de teletransportación, sino de una compresión del espacio y el tiempo. Explicación: comprime la distancia que se debe recorrer y el tiempo requerido. Sin embargo, dado que podría afectar significativamente la naturaleza del mundo, requiere la indulgencia del Odo Laguna. Conveniencia. ¿Odo Laguna? ¿Qué es eso? Es como la fuente del maná, en el conocimiento de Subaru, es como un dios sin conciencia, probablemente. Cuando Clint mencionó el término inesperado, Subaru imaginario ladeó la cabeza, confundido, y Petra, mientras explicaba, no estaba del todo segura de su comprensión. Petra, quien estudiaba magia con Roswaal, había recibido una breve explicación sobre el Odo Laguna, pero era cuestionable si realmente lo entendía. Incluso Roswaal había dicho que era difícil afirmar una comprensión perfecta del Odo Laguna. Sin embargo, Odo Laguna es una fuerza increíblemente masiva y, en cierto sentido, es algo que se destaca, incluso en la cima de seres poderosos como el Santo de la Espada, el Dragón Divino y la Bruja de la Envidia. Entonces, ¿qué pasa si no puedes engañar al Odo Laguna? Desconocido. Que sea desconocido es aterrador. Impactante. La pregunta de Meili fue respondida por Clint, quien negó lentamente con la cabeza. No hubo intención de engañar ni evadir en su respuesta. En otras palabras, incluso Clint, quien parecía saberlo todo, compartía la misma opinión que Roswaal. Pero si ese es el caso. Clint, ya lo has hecho varias veces, ¿verdad? ¿Significa que, según lo que acabas de decir, lograste engañar a Odo Laguna? ¿Cómo lo haces? Petra. Porque hay una manera, Clint pudo usar su poder. ¿Qué necesitas? Por ejemplo, se necesita maná para usar magia. Se necesita un contrato para comandar espíritus. Entonces, ¿para que el Odo Laguna haga algo, se requiere un precio? Me sorprendes mucho, niña. Me quito el sombrero. La reacción de Clint confirmó que la suposición de Petra era correcta. En otras palabras, al ofrecer un precio al Odo Laguna, Clint podría obtener permiso para usar su extraordinario poder. Según Clint, era como si le hicieran la vista gorda. Activar el poder de Dios requería un pago. Era como un soborno.
bastante mundano para un dios. El Subaru imaginario frunció el ceño con disgusto, y Petra Leite pensó lo mismo. Sin embargo, también pensó que un dios que exige una compensación podría ser más confiable que uno que da protecciones divinas a cambio de nada. Más que nada, Petra sabía a ciencia cierta que el mundo no estaba preparado para una situación fácil donde se pudiera conseguir lo que se deseaba sin sacrificar nada. Así que, dime qué necesitas, Clint. Sea lo que sea, me aseguraré de prepararlo. Es para Subaru, Beatriz y todos. Ay, Petra, qué gracioso. Tú misma lo dijiste antes, no soy solo yo, somos todos. Lo siento, lo siento. Pero, gracias. Petra le sonrió a Meili, quien la abrazó con determinación. En retrospectiva, Petra nunca imaginó que podría tener una relación así con Meili. Cuando Meili estuvo prisionera en la celda de la mansión, Petra la visitaba con frecuencia con la intención de que Meili se volviera menos peligrosa si se dejaba llevar por las emociones. Ella nunca imaginó que Meili estaría allí para apoyarla cuando tomó una decisión como esta. Y Petra recibió todo esto de él. Es posible. Esa es la respuesta. Frente a Petra y Meili, Clint hizo una pausa antes de hablar. No hubo vacilación, indecisión ni reticencia a contárselo a las jóvenes, nada de esos sentimientos retrógrados. Clint aceptó la situación como suya y reconoció a Petra y a los demás que enfrentaban el mismo problema como verdaderos camaradas. Dicho esto, continuó. El impacto que tendrá en el mundo, en el Lodo Laguna, la posibilidad, esa será la compensación. Esa es la condición para usar la autoridad del gen del brujo de la melancolía, el gen que poseo. Esa fue su confesión. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.